¿Y si la historia más peligrosa del cristianismo estuviera oculta justo delante de nuestros ojos? Imagina por un instante que la figura más enigmática de los evangelios nunca fue realmente revelada, sino que su verdadera esencia fue sepultada bajo capas de silencio, miedo y poder. Hoy, el nombre de María Magdalena resuena en las sombras como una advertencia y una promesa, que lo prohibido siempre regresa a desafiar lo que creíamos saber. Hay nombres que la tradición prefirió diluir entre rumores, otros que la Iglesia disolvió en penitencia y pecado. Pero el de Magdalena es un susurro persistente. ¿Por qué fue ella, entre todos, quien se mantuvo firme al pie de la cruz cuando los apóstoles huían, y la primera que encontró la tumba vacía cuando nadie más se atrevía a salir del escondite? ¿Por qué su nombre fue torcido, asociado al escándalo, mientras en textos secretos era honrada como portadora de sabiduría? ¿Qué tipo de verdad puede cambiar la história da fé cristiana e incomodar tanto as estruturas da religião, ao ponto de exigir séculos de censura, manipulação e silêncio? Quizás nunca te contaram, pero Maria Magdalena foi muito além da mulher arrependida. Em evangelhos perdidos e fragmentos rejeitados, ela surge como confidente, líder e até rival de Pedro. Há manuscritos onde ela é chamada de apóstola dos apóstolos, a única a quem Jesus revelou segredos jamais compartilhados em público. Por que então quase tudo sobre ela foi apagado, adulterado, misturado com lendas e calúnias? No es casualidad que los grandes dogmas prefirieron reducirla a una pecadora redimida, porque aceptar su proximidad real a Jesús, su papel central en la transmisión de mensajes secretos y su liderazgo espiritual sería reconocer que la narrativa oficial está incompleta. Imagina cuánto poder existe en una historia que nunca fue contada. Imagina lo que podría significar para millones de creyentes descubrir que la primera testigo de la resurrección fue también una guardiana de secretos divinos, perseguida por un sistema que no soportaba mujeres con voz propia. Ahora piensa, ¿qué sentías al escuchar su nombre? ¿Pena, admiración, escándalo o una incómoda curiosidad que nunca te atreviste a explorar? Porque todo lo que la Iglesia y la cultura han dicho sobre María Magdalena parece construido sobre cimientos frágiles. Sermones repetidos, imágenes distorsionadas, arte impregnado de culpa y deseo. Pero debajo de esa superficie arde una pregunta prohibida. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Discípula, líder, compañera, iniciada o portadora de un código secreto capaz de derrumbar los muros de la ignorancia? No es casual que las leyendas nunca hayan conseguido callarla del todo. A lo largo de los siglos, mientras los altares silenciaban su voz, poetas, místicos y buscadores de la verdad susurraban que Magdalena conocía un mensaje más profundo, reservado solo para los que tienen el coraje de mirar más allá del dogma. Algunos evangelios apócrifos, escondidos durante casi 2000 años, afirman que ella recibió enseñanzas secretas directamente de Jesús, enseñanzas que los demás discípulos no estaban preparados para escuchar. Imagina la escena, un círculo cerrado de discípulos, la tensión entre Pedro y Magdalena y el eco de palabras selladas para siempre bajo amenaza de exilio. Antes de continuar, quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios desde qué rincón del mundo te unes a este misterio. ¿Te habías preguntado alguna vez quién fue realmente María Magdalena? ¿Te atreves a mirar donde casi nadie se atreve? Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar en este canal son revelaciones prohibidas, secretos que incomodan, preguntas que la Iglesia nunca responde en público. Este espacio no es para espectadores comunes, sino para buscadores de la verdad, inquietos por naturaleza, cansados de historias a medias. Siente por un momento el peso del silencio en torno a ella.
Los grandes teólogos intentaron encerrar su legado en la penitencia, los artistas en la sensualidad y los predicadores en la resignación. Pero ninguna estructura humana consigue encerrar el misterio. Por eso, en cada rincón donde hay hambre de verdad, el nombre de María Magdalena vuelve a encender la curiosidad y la inquietud. ¿Y si su historia fuera la pieza que falta en el rompecabezas del cristianismo? ¿Y si las respuestas más profundas sobre el mensaje de Jesús estuvieran ocultas en las palabras que ella jamás pudo pronunciar en público? Imagina las noches en que los primeros cristianos se reunían en secreto, temerosos de la persecución. ¿De qué hablarían cuando pronunciaban el nombre de Magdalena? ¿La verían como rival, como hermana mayor, como amenaza o como testigo privilegiada? Hay tradiciones antiguas que dicen que ella fue la portadora de un mensaje tan poderoso que solo podía ser compartido entre iniciados. Otros la pintan como la última defensora de una enseñanza perdida, borrada de los libros, perseguida por la ortodoxia y finalmente exiliada de la memoria colectiva. Lo cierto es que la figura de María Magdalena nunca se apagó del todo. Cada vez que la humanidad siente hambre de respuestas, su sombra regresa con más fuerza. Cada vez que el poder busca silenciar una voz incómoda, el eco de Magdalena resiste, preguntando desde el fondo de los tiempos: ¿estás dispuesto a escuchar la verdad, aunque te cueste todo lo que creías? ¿Qué harías si descubrieras que el corazón mismo del cristianismo fue construido sobre un secreto guardado por una mujer? Hoy, en Secretos Borrados de la Biblia, el velo comienza a levantarse. No esperes respuestas fáciles ni historias confortables. Aquí, cada revelación es una invitación a la duda, al asombro y a la búsqueda. María Magdalena, la mujer que nunca se dejó domesticar, te espera al otro lado del misterio. ¿Te atreves a cruzar la frontera de lo permitido? Prepárate, porque lo que viene podría sacudir tu fe y cambiar para siempre tu manera de ver el cristianismo. Aquí comienza la búsqueda. Y recuerda, los secretos más poderosos siempre se ocultan a la vista de todos. La imagen de María Magdalena que sobrevive en la memoria colectiva es, en gran parte, una construcción lenta e intencional. Los evangelios oficiales, aquellos que la Iglesia eligió para formar el corazón del Nuevo Testamento, ofrecen fragmentos dispersos de su presencia, como si temieran demasiado el poder de su figura para dejarla expuesta por completo. Magdalena aparece en las escenas decisivas, junto a Jesús cuando otros se alejan, en los momentos de dolor más profundo y finalmente como la primera testigo de la resurrección, el mayor de los milagros. Pero, ¿qué nos dicen realmente los textos canónicos? Según el Evangelio de Lucas, algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. ¿Qué significa esta frase? ¿Es literal, simbólica o una forma sutil de descreditarla desde el inicio? El número 7 en la tradición hebrea simboliza totalidad, ciclo cerrado. ¿Estará aludiendo a una purificación espiritual completa, a un ritual de iniciación o apenas a una calumnia perpetuada? La respuesta se disuelve entre las líneas, pero la pregunta permanece: ¿por qué, entre todas las mujeres, solo a ella se le atribuye tal transformación radical? Lo cierto es que Magdalena aparece una y otra vez, donde la mayoría prefiere huir. En el Evangelio de Juan, ella es quien permanece al pie de la cruz, mientras los apóstoles desaparecen. Ella es quien madruga al sepulcro, mientras los hombres se esconden. ¿Por qué los evangelistas, escribiendo décadas después de los hechos, insistieron en colocarla como testigo principal? ¿Qué significado oculto hay en esta fidelidad? En la cultura judía do século I, uma mulher não poderia ser testemunha legal. Sua palavra não valia em tribunal, não tinha peso oficial.
No entanto, todos os 4 evangelhos relatam que foi uma mulher, e precisamente Maria Madalena, quem viu o túmulo vazio e anunciou a ressurreição aos discípulos. ¿No te parece extraño? ¿No sería más sencillo para la joven iglesia que luchaba por legitimidad omitir el testimonio femenino y dejar que los apóstoles hombres tomaran el protagonismo? Sin embargo, los evangelistas dejaron esa huella incómoda, quizás porque el eco de la verdad era demasiado fuerte para ser borrado del todo. Algunos estudiosos creen que la presencia de Magdalena como primera testigo no es casualidad ni adorno literario, sino la pista de una verdad mucho más profunda, una verdad que los siglos tratarían de sepultar bajo montañas de sermones, arte e insinuaciones. Piénsalo bien, la figura de Magdalena oscila en los evangelios entre lo milagroso y lo cotidiano, entre la sanación y la fe radical. Nunca es descrita como prostituta, pero el rumor fue creciendo, alimentado por sermones y confusiones entre personajes bíblicos. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno fundió la identidad de María Magdalena con la de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, y esa imagen pegajosa se impuso sobre cualquier otra posible. ¿Por qué interesaba tanto reducirla a la categoría de pecadora arrepentida? ¿No será que así era más fácil neutralizar la amenaza de su protagonismo? En el arte, la literatura y la teología medieval, Magdalena se convierte en símbolo de penitencia, lágrimas y redención. Su historia se narra como ejemplo de transformación, pero se omite cuidadosamente su cercanía real con Jesús, su papel en la comunidad dos primeiros seguidores e até mesmo seu possível estatus de líder espiritual. Todo parece indicar que cuanto más cerca estaba del centro do poder, mais urgente se tornaba a tarefa de empurrá-la para a periferia, envolta en misterio, escándalo y silencio. Y, sin embargo, en los relatos oficiales, María Magdalena nunca deja de aparecer en el momento exacto donde todo cambia. Ela é testemunha da crucificação, do sepultamento e, sobretudo, da ressurreição, a pedra angular de toda a fé cristã. Quando Jesus ressuscita, é a ela que ele aparece primeiro, confiando a ela a mensagem que mudaria a história do mundo. Ela se torna a primeira portadora do anúncio, la primeira mensageira de la luz en medio del luto y la desesperanza. ¿Por qué este detalle fundamental fue minimizado durante siglos, quase apagado das homilias e catequeses, substituído pela imagem de uma mulher perdida e salva pelo perdão divino? Entre líneas, los evangelios oficiales guardan pistas de una historia que nunca se atrevieron a contar por completo. El Evangelio de Juan muestra a Pedro y al discípulo amado corriendo al sepulcro, pero regresando confusos. Magdalena, sin embargo, permanece, llora, busca y es recompensada con la visión del resucitado. Hay quienes ven en este detalle un reconocimiento tácito de su papel especial, una distinción que los hombres no podían reclamar. Pero el eco de su nombre se fue apagando, ahogado por la presión institucional, por el miedo a concederle demasiado poder a una mujer, por la necesidad de controlar la narrativa en tiempos de peligro y crecimiento acelerado. No te engañes, nada en los evangelios oficiales es casualidad. Cada mención, cada omisión, cada desplazamiento es una pista para quien sabe buscar en los márgenes. Magdalena está ahí, testificando desde el límite de la escena, recordando que el verdadero misterio de la fe nunca se entrega a quienes buscan poder, sino a los que permanecen fieles, incluso cuando todo parece perdido. En el próximo bloque, abriremos los pergaminos prohibidos, los textos apócrifos y gnósticos donde la figura de María Magdalena explota en luz y controversia, desafiando el relato oficial y exigiendo respuestas que la Iglesia nunca quiso dar. ¿Estás listo para ver lo que fue borrado de la historia?
Los evangelios apócrifos y los textos gnósticos son la llave que abre la puerta al enigma de María Magdalena. Muchos de estos manuscritos permanecieron ocultos durante siglos, enterrados en cuevas o destruidos por quienes temían su contenido. Pero cuando fueron redescubiertos en las arenas de Nag Hammadi, en manuscritos fragmentados y cartas perdidas, un nuevo retrato de Magdalena emergió, muy distinto del que la tradición oficial permitía. En el Evangelio de María, uno de los más polémicos y silenciados, Magdalena no es una simple discípula, sino una iniciada, portadora de enseñanzas secretas reveladas por Jesús en privado. El texto comienza después de la resurrección, con los discípulos sumidos en miedo y confusión. Magdalena, llena de coraje y sabiduría, los consuela y revela palabras del Maestro que solo ella escuchó. Pero inmediatamente surge la tensión. Pedro y otros varones no soportan la idea de que una mujer haya recibido un conocimiento superior. La desafían, la acusam de mentir, duvidam de sua autoridade. A resposta de Magdalena é firme, ela não recua, e um dos discípulos, Levi, a defende dizendo que se o Salvador a escolheu, quem são eles para contestar? Este episódio, pequeno e fragmentado, é explosivo. Revela um conflito profundo, não apenas sobre gênero, mas sobre acesso ao sagrado, legitimidade, liderança e o medo de perder o controle sobre a mensagem original. Os gnósticos consideravam que o verdadeiro conhecimento espiritual, la gnosis, era acessível a todos, independentemente do sexo, da posição social ou da hierarquia. Por isso, Maria Madalena era reverenciada como la mulher que conhecia el todo, a que podia ver além das aparências, mergulhar no mistério, acessar a luz invisível. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe, sugerindo uma intimidade única entre Jesus e Magdalena. Chama-a de companheira, koinonos, termo grego que indica uma relação profunda, espiritual e até mesmo conjugal. Há um famoso trecho onde se diz que Jesus a amava mais que a todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca, símbolo para muitos da transmissão de sabedoria secreta, do amor incondicional, do papel especial que ela exercia na comunidade primitiva. Esse detalhe provocou séculos de polêmica, especulação e censura. Os líderes da igreja, preocupados em proteger a imagem do Salvador e a ordem patriarcal, rotularam tais passagens como heresias, distorções, livros perigosos a serem destruídos ou ocultados. Por trás dos textos apócrifos, porém, há um eco de verdades mais antigas. Maria Magdalena era vista como um canal entre o mundo visível e o invisível, capaz de interpretar sonhos, decifrar símbolos, compreender parábolas ocultas. Em muitos escritos, ela aparece como rival de Pedro, símbolo do poder institucional, e amiga de João, símbolo do conhecimento místico e do amor. Essa tensão se repete em todas as tradições. Enquanto uns buscavam o controle, outros ansiavam pelo mistério e pela liberdade espiritual. Os gnósticos diziam que o verdadeiro caminho do Cristo não era o da obediência cega, mas o da busca interior, da dúvida sagrada, da coragem de enfrentar as próprias sombras. Magdalena, para eles, era exemplo disso. Buscadora incansável, questionadora, aberta ao desconhecido. Sua imagem não era a da pecadora arrependida, mas a da iniciada, da mulher inteira, da discípula que não aceitava o papel imposto e que pagou caro por seu desejo de saber mais. Curiosamente, em muitos dos textos descobertos em Nag Hammadi, Magdalena tem visões, revela segredos do céu, interpreta palavras do Salvador que ninguém mais compreende. Em alguns deles, ela lidera rituais, orienta os demais discípulos, consola os que têm medo. Mas por que esses textos foram proibidos, rejeitados, escondidos por tanto tempo? A resposta pode estar no próprio poder do mistério. Uma comunidade baseada na igualdade,
na busca interior, na valorização do feminino, ameaçava os pilares de uma religião em ascensão, ansiosa por autoridade, ordem e estabilidade. Pense por um momento. Quantas histórias sobre Maria Madalena nunca chegaram até você porque foram deliberadamente apagadas? Quantas vezes sua figura foi recortada, reescrita, caluniada para que nunca soubéssemos de seu verdadeiro papel? Os evangelhos apócrifos, mesmo fragmentados, ainda brilham como fogueiras na noite da história, desafiando quem ousa olhar para além do permitido. Se hoje sua imagem ressurge, é porque ainda temos fome de verdade, sede de respostas, coragem de perguntar. E se todo o que sabemos sobre a primeira comunidade cristiana está incompleto sin la voz de María Magdalena? Y si el secreto más grande siempre estuvo en sus labios, esperando por alguien suficientemente valiente para escuchar. No próximo bloco, vamos a explorar como a figura de María Magdalena foi apagada e distorcida ao longo dos séculos. E por quê? Vamos examinar a construção de sua reputação, o medo do feminino, o poder da palavra silenciada e as cicatrizes deixadas por sua exclusão. A lo largo de los siglos, el rostro de María Magdalena se foi desdibujando, transformando y ocultando tras una máscara de arrepentimiento y escándalo. El proceso no fue casual ni accidental. Detrás de cada pincelada en un fresco medieval, de cada sermón, de cada manuscrito olvidado, hubo una estrategia deliberada. No basta con preguntarse cómo se perdió su historia. Es necesario entender por qué fue tan importante para la institución eclesiástica silenciar, distorsionar y manipular su figura. Tras la muerte de Jesús y la expansión inicial del cristianismo, el poder espiritual pasó a ser objeto de disputa. En los primeros tiempos, las comunidades eran diversas, descentralizadas, y el papel de las mujeres, y especialmente el de María Magdalena, seguía siendo respetado en algunos círculos. Sin embargo, a medida que la fe cristiana buscaba reconocimiento, estructura y legitimidad ante el mundo romano, la jerarquía patriarcal se impuso. El liderazgo femenino se volvió incómodo, una amenaza para el nuevo modelo de autoridad eclesiástica. Magdalena era lembrada como apóstola, líder, inspiradora, mas aos poucos, essa memória foi sendo sepultada por camadas de doutrina, conveniência e medo. No século VI, o Papa Gregório Magno proferiu o sermão que selaria o destino de Magdalena na cultura ocidental. Fundiu sua imagem com a da mulher adúltera que unge os pés de Jesus, estabelecendo para sempre a associação entre Maria Madalena e a grande pecadora. Essa decisão não só eclipsou seu papel de testemunha principal da ressurreição, mas também abriu espaço para séculos de pinturas, esculturas e textos que a retrataram como símbolo máximo do arrependimento e da conversão. A narrativa oficial estava consolidada. A pecadora salva pelo perdão divino, não a discípula portadora de segredos. No entanto, esta transformação não foi apenas uma questão teológica, tinha profundas raízes políticas e sociais. O feminino, sobretudo quando forte, autônomo e ligado ao mistério, sempre representou uma ameaça às estruturas masculinas de poder. Reduzir Magdalena à condição de pecadora arrependida era uma forma eficiente de domesticar o feminino rebelde, de advertir outras mulheres sobre os perigos de ultrapassar os limites impostos. Era também uma maneira de desvalorizar qualquer liderança feminina que pudesse emergir dentro das comunidades cristãs. A arte medieval e renascentista, mesmo bela e emocionante, contribuiu para sedimentar essa imagem distorcida. Pinturas de lágrimas, cabelos soltos, perfumes e véus se sobrepuseram à tradição da iniciada, da mestra espiritual, da amiga mais próxima de Jesus.
Os poucos traços de sua autoridade foram cuidadosamente apagados. Nos púlpitos, pregava-se a humildade e a penitência de Magdalena, nunca sua coragem, sua voz, sua capacidade de consolar e liderar outros discípulos. E, no entanto, mesmo sob essas camadas de silêncio e culpa, a verdadeira Magdalena resistia. Entre os místicos, ela era evocada como modelo de busca espiritual. Em certas tradições do sul da França, surgiam lendas de que ela teria levado ensinamentos secretos ao exílio, continuando sua missão em terras estrangeiras, protegida por círculos de iniciados. Textos proibidos circulavam em segredo, e em cada geração havia buscadores dispostos a desafiar o dogma para reencontrar o rosto perdido da apóstola esquecida. A história de sua exclusão é também a história de como o poder manipula a memória, reconstrói narrativas e, por medo do desconhecido, prefere destruir em vez de dialogar com a diferença. Magdalena tornou-se símbolo da mulher silenciada, não só pela Igreja, mas por toda a cultura ocidental. Seu nome foi sussurrado nas prisões da Inquisição, invocado nas fogueiras das bruxas, celebrado em poemas proibidos e pintado em vitrais escondidos dos olhos do público. Cada fragmento resgatado é um protesto contra o esquecimento, um clamor por justiça histórica. Mas por que tanto esforço para apagar sua história? Talvez porque reconhecer a verdadeira Magdalena é admitir que o cristianismo nascente era mais plural, mais misterioso, mais aberto ao feminino do que jamais se permitiu admitir. Talvez porque, se a mensagem de Jesus continha dimensões ocultas transmitidas a uma mulher, seria necessário reescrever toda a história da fé, e poucos têm coragem para isso. Hoje, quando recuperamos sua memória, não o fazemos apenas como ato de reparação histórica, mas como convite ao mistério, que se perdió quando a voz de Magdalena foi callada. Que secretos permanecen ocultos bajo siglos de arte, doutrina y miedo, y sobre todo, cómo cambia nuestra experiencia espiritual al mirar de frente a esa ausencia. No próximo bloco vamos a explorar as lendas, os simbolismos e as teorias proibidas sobre Maria Magdalena, de esposa secreta a guardiã de saberes ocultos, de apóstola esquecida a símbolo do feminino sagrado. Porque onde há silêncio, há sempre um segredo esperando para ser revelado. En la penumbra de los siglos, mientras la voz oficial insistía en callarla, el mito de María Magdalena se transformó en una corriente subterránea que nunca dejó de fluir. Susurros de herejía, leyendas de amor prohibido, teorías que oscilan entre el escándalo y la fascinación. Todo parece indicar que cuanto más se intentó borrar su figura, más fuerte se volvió su presencia en el imaginario colectivo. Una de las preguntas más explosivas y recurrentes que desafía la historia tradicional es: ¿fue María Magdalena la esposa secreta de Jesús? Aunque los evangelios oficiales no afirman esto de manera explícita, los textos gnósticos, el Evangelio de Felipe y varias tradiciones orales sugieren una intimidad especial, una cercanía que desborda la simple amistad. La palabra koinonos, usada en algunos manuscritos para describir su relación, implica una comunión profunda, espiritual e incluso física. En el arte medieval, algunos códigos visuales, las manos entrelazadas, la posición en la última cena, la mirada compartida, alimentan el misterio. No faltan estudiosos que, basándose en estos rastros, afirman que el escándalo real no fue la redención de una pecadora, sino la posibilidad de una alianza secreta, de un linaje oculto, de un mensaje que debía permanecer en la sombra. Las leyendas del sur de Francia, alimentadas por la tradición cátara y la imaginación popular, cuentan que Magdalena llegó exiliada a las costas del Mediterráneo, llevando consigo un conocimiento prohibido, tal vez incluso descendencia sagrada. Su figura se mezcla con la del Santo Grial,
el cáliz de la última cena, símbolo de la sangre real, del misterio femenino, del receptáculo del secreto divino. ¿Y si el verdadero grial no fuera una copa, sino una mujer? ¿Y si la misión de Magdalena fuera proteger una verdad tan poderosa que amenazaba la misma estructura de la iglesia naciente? En el misticismo y la literatura esotérica, Magdalena es mucho más que un personaje secundario. Es la depositaria del conocimiento perdido, la transmisora de rituales, la guardiana de símbolos ocultos. Algunos ven en ella la reencarnación de la diosa antigua, una figura puente entre el cristianismo primitivo y los cultos mistéricos del Mediterráneo. Para los cabalistas y alquimistas, su nombre está codificado en fórmulas secretas, en geometrías sagradas, en relatos cifrados que desafían a los profanos. No es casualidad que los movimientos de espiritualidad contemporánea hayan rescatado a Magdalena como arquetipo de lo femenino sagrado. En círculos de mujeres, retiros místicos, lecturas alternativas de la Biblia, ella aparece como la gran iniciadora, la portadora de la llama, la maestra de la integración. Su mito desafía las jerarquías, propone nuevos caminos, invita a la búsqueda del autoconocimiento, la reconciliación entre el eros y el espíritu, la sanación de las heridas ancestrales que dejó la censura del femenino. Pero también hay quienes, desde la ortodoxia, insisten en rechazar todo esto como fabulación, conspiración o peligro para la fe. El miedo al poder de la mujer libre, al misterio que no se deja domesticar, sigue tan vivo como en los primeros siglos. Por cada nueva interpretación, por cada novela, película o ensayo que la rescata, hay una reacción de alarma, de defensa del dogma, de intento de restaurar el silencio. Lo fascinante es que el enigma de Magdalena nunca se resuelve del todo. Cada generación encuentra en ella lo que necesita. Para algunos es símbolo de redención y fe inquebrantable. Para otros es el eslabón perdido, la heredera de una sabiduría proscrita. En el arte moderno, en la música, en el cine, su imagen fluctúa entre lo divino y lo humano, lo prohibido y lo revelador. Hay quien ve en su historia la clave para sanar la herida entre masculino y femenino, entre fe y duda, entre poder y compasión. Las teorías más atrevidas hablan de evangelios secretos aún por descubrir, de linajes ocultos, de sociedades de iniciados que preservan su memoria lejos del alcance de la institución. Incluso en las visiones místicas de algunos santos, Magdalena aparece como guía, como guardiana del umbral, como voz que llama al desierto interior para encontrar allí la verdadera presencia divina. ¿Y si todo esto fuera más que leyenda? ¿Y si el mito de María Magdalena revela, en el fondo, un anhelo universal de reconciliación con el misterio? Una invitación a integrar lo que fue excluido, a escuchar las voces que la historia intentó sepultar. Mientras la Iglesia oficial mira con recelo, mientras la cultura sigue debatiendo su figura, el nombre de Magdalena permanece. Es una herida y una promesa, una ausencia y un fuego que arde bajo las ruinas del dogma. Porque allí donde hubo silencio, la curiosidad humana cava túneles, busca grietas, rescata fragmentos de luz. Y tal vez ese sea el verdadero milagro de Magdalena: sobrevivir a todos los intentos de borrarla, renacer en cada búsqueda, desatar preguntas imposibles de silenciar. En el último bloque, llevaremos esta reflexión al clímax. ¿Qué significa el misterio de María Magdalena para nuestra espiritualidad personal? ¿Cómo cambia la fe y el sentido de pertenencia al mirar de frente lo que fue censurado? Y sobre todo, ¿estás preparado para cargar con el peso de una verdad que nadie se atreve a pronunciar? ¿Y si el verdadero milagro de María Magdalena no fuera su encuentro con el resucitado, sino su capacidad de sobrevivir a todas las tentativas de silencio, a cada ola de censura, a los siglos de olvido?
porque mientras tantos nombres se perdieron en las páginas del tiempo, el de Magdalena resiste como un latido que no se apaga, un eco que atraviesa catacumbas, palacios y desiertos. Su historia no es solo la de una mujer que amó y siguió a Jesús. Es el retrato de una humanidad que generación tras generación vuelve a preguntarse: ¿qué fue realmente borrado? ¿Qué nos está faltando para comprender el corazón mismo de la fe? Mira dentro de ti. Piensa en todas las veces que sentiste que había algo más, que las explicaciones oficiales eran demasiado pequeñas para la magnitud del misterio. Magdalena es el espejo de esa duda, el símbolo de la búsqueda que nunca se conforma. La iglesia la vistió con ropas de penitencia, la cultura la llenó de lágrimas y perfumes, la historia la quiso relegar a la sombra de los grandes hombres. Pero, a pesar de todo, su presencia sigue incomodando, sigue provocando, sigue llamando a los que no se resignan a una fe vacía. Su verdadero secreto puede no estar en un códice escondido ni en una tumba sin abrir, sino en la fuerza de su ejemplo. Permanecer cuando todos huyen, buscar respuestas cuando el miedo paraliza, no dejarse domesticar por ninguna voz que mande callar. ¿Y si el mensaje prohibido de María Magdalena fuera, en realidad, un llamado a la autenticidad, a la valentía de sostener la mirada ante lo inexplicado, a amar sin esperar reconocimiento, a transmitir la luz incluso cuando el mundo se empeña en apagarla? Para algunos, ella será siempre la pecadora redimida. Para otros, la gran iniciada, la esposa secreta, la portadora de la gnosis. Pero para todo buscador honesto, María Magdalena es la señal de que los secretos más importantes están casi siempre donde nadie quiere mirar. ¿Te has preguntado por qué tantos intentaron silenciarla? ¿Por qué su historia, más que cualquier otra, despierta miedos y deseos, dudas y certezas? Y si, aceptando el desafío de su misterio, pudieras encontrar tu propia voz, tu propio camino de regreso al sagrado? Hoy, más que nunca, necesitamos de figuras como Magdalena, seres dispuestos a caminar la noche oscura del alma, a desafiar las versiones fáciles, a abrazar la complejidad del corazón humano. Porque la espiritualidad no es la sumisión a un relato único, sino la danza constante entre lo revelado y lo oculto, entre el dogma y el misterio. Ahora quiero invitarte a ir más allá de la curiosidad. Comenta aquí abajo. ¿Qué representa para ti María Magdalena después de todo lo que escuchaste? ¿Crees que la verdad fue deliberadamente enterrada? ¿Te atreves a buscar lo que nadie te quiso enseñar? Suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal no nos conformamos con historias a medias. Aquí, cada misterio abierto es una nueva pregunta y cada secreto un llamado a profundizar. Comparte este video con quienes sienten la incomodidad de la duda, con los que han aprendido a amar el silencio incómodo de las preguntas sin respuesta. Porque al final, solo los buscadores sostienen la antorcha que ilumina los pasadizos prohibidos de la historia. Y recuerda, la historia no termina con un punto final, sino con una puerta abierta. Detrás del velo de Magdalena hay otros secretos esperando, otras voces silenciadas, otras verdades que desafían el peso de los siglos. ¿Te atreves a mirar al próximo misterio? La búsqueda continúa.